Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos da características específicas, características en las cuales podemos visualizar y podemos ver la manifestación del espíritu de anticristo para estos tiempos de apostasía. Dios nos da características conforme a su esencia. Dios claramente se muestra a través de su palabra como el Verbo. Dios se muestra como el Espíritu Santo. Dios se muestra como el Padre. Dios, siendo el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, Él mismo siendo la palabra, Dios mismo guiaría y direccionaría al hombre conforme a aquella esencia que Él depositó en él. La palabra del Señor nos dice que todo aquel que porta el Espíritu de Dios tiene que tener amor en su corazón, tiene que dar amor. Esta es la esencia de Dios. Cuando Dios nos habla de tener amor en nuestro corazón, cuando Dios nos habla de dar amor, Dios nos habla de su palabra. Dios nos habla del amor que porta su palabra. Todo aquel que porta, todo aquel ser humano que porta la palabra del Señor, tiene el amor de Dios en él. Cuando Dios nos habla de amor, Dios no nos habla de cosas materiales. Dios no nos habla de dar al hombre cosas materiales. El amor del cual Dios nos habla es del amor que porta su palabra. El amor de la palabra de Dios viene a guiar, viene a direccionar, viene a libertar, a fortalecer. El amor de la palabra de Dios viene a enseñar al hombre. Esta viene a direccionar al hombre según aquel ministerio que Dios le haya dado y le haya entregado. Dios nos muestra y Dios nos revela al espíritu del anticristo de una manera contraria. En el momento que éste toma la vida del hombre, en el momento que éste se manifiesta en la vida del hombre para estos tiempos de apostasía. El anticristo viene a ser, según la palabra del Señor, el espíritu de Satanás. Cuando Dios nos habla del anticristo, Dios nos habla del espíritu de Satanás. Aquel espíritu que en un momento dado se va a manifestar, se va a revelar al mundo entero. Este espíritu, cuando el hombre no obedece la palabra del Señor, cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra aleja su corazón de Dios, este espíritu para estos tiempos toma la mente, toma el corazón y toma la vida de todos aquellos ministerios que alejan su corazón de Dios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de preparación. Dios nos aclara a través de su palabra qué sucedería en estos tiempos. Habiendo Dios formado y habiendo Dios creado al cuerpo de Cristo, habiéndole Dios dado una palabra a cada uno de estos, Dios le entregó una palabra al cuerpo de Cristo. Dios nos dice que su iglesia es un cuerpo,
uno solo, pero tiene muchos miembros. Cada uno de estos miembros son separados. Aunque están en el cuerpo, hacen una función diferente. Según la función del cuerpo de Cristo, según la función, lo voy a volver a repetir, del cuerpo de Cristo, el ministerio se manifestaría. Dios nos da características, Dios nos muestra, Dios nos da ejemplos, quise decir, del cuerpo de Cristo. Según cada una de las partes del cuerpo de Cristo, según Dios las enseñó, las doctrinó, según el alimento que cada parte de este cuerpo de Cristo, según el alimento que ha recibido, es el alimento que va a dar según el tiempo de según el tiempo de este ministerio. Los ministerios de Dios están llamados a trabajar no tan solo en unidad con el Señor, sino que están llamados a accionar, a trabajar según el tiempo de Dios en el ministerio que Dios les ha depositado. Cada uno de los ministerios de Dios tiene que esperar por Dios. Dios es aquella palabra que tenemos depositada en el libro de la ley. Dios no es un hombre. Dios es la palabra que está escrita en el libro de la ley. Según el tiempo de los ministerios a los cuales Dios le ha entregado su palabra, conforme al cuerpo de Cristo, estos ministerios van a trabajar para Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios o a qué se refiere el Señor cuando nos habla de su tiempo? Dios mismo, a través del cuerpo de Cristo, habiendo llenado al hombre de su esencia, en el ministerio donde Él lo ha depositado, habiéndolo Dios, decía, llenado de su esencia, cuando llega el momento de dar una palabra, dar el alimento que Dios ha depositado en este ser humano accede, camina a hacer el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Dios es el único que puede direccionar al hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el espíritu de anticristo atacaría al hombre para estos tiempos de apostasía. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, no sería el único atacado para estos tiempos. El mundo también está siendo atacado por este espíritu. La palabra del Señor nos dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Lo que define en la vida del hombre el espíritu de anticristo es esta característica. Todo aquel que se niega a aceptar la verdad que Dios trae a través de su palabra, de su casa y de su altar, de la santidad de esta. Todos estos ministerios portan, según la palabra de Dios, el espíritu de anticristo. La casa y el altar de Dios, Dios nos dice que fue santificada y fue purificada. Dios nos dice que sus ministerios también. Cada uno de los ministerios tiene una función que hacer en la casa de Dios según el cuerpo de Cristo. Ningún ministerio puede tomar el cuerpo de Cristo, ningún ministerio puede tomar al pueblo de Dios
y llevarlo o enviarlo a ningún sitio. ¿Por qué? Porque ya Dios ha depositado en estos ministerios una asignación específica. Ya Dios le ha dicho lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. La casa de Dios y el altar de Dios, Dios nos dice que es para ofrecerle alimentos a Él. Es para que el pueblo lleve sus ofrendas. Todo ministerio que se niega a aceptar que la casa de Dios le pertenece a Él, todo aquel que se niega a aceptar que la casa de Dios es para llevar ofrendas al Señor, todo aquel que se niega a aceptar que la casa de Dios fue ungida, fue santificada junto con los ministerios que trabajan allí. En este caso, Dios le dio la autoridad al sacerdote y Dios le dio la autoridad a los levitas según la dirección del Señor. Lo voy a volver a repetir. Dios le dio una autoridad al sacerdote para trabajar en su casa y en su altar. Dios le entrega al sacerdote a los levitas. El sacerdote, habiendo doctrinado a los levitas, con todo cuidado, el sacerdote tiene que tener cuidado de la enseñanza que éste da a los levitas.